Entonces hemos hablado de corriente, hemos hablado de tensión. En otra ocasión también hablamos de, partiendo de los conceptos de resistencia, corriente y voltaje, hablamos de una ley que decíamos que es súper importante para nosotros y es la ley de Ohm y que relaciona el voltaje desarrollado sobre una resistencia cuando a través de esa resistencia circula una corriente, la ley de Ohm. Y a través de ella es importante que nosotros logremos, teniéndola muy presente, poder sacar a la luz muy fácilmente conclusiones rápidas. Conclusiones rápidas. Entonces, es la ley de Ohm y dice voltaje es igual a resistencia por corriente. Se supone que la resistencia es en ohmios y la corriente es en amperios. Y en este caso, en vez de decir voltaje, podríamos decir más bien tensión. Tensión, ya que no estamos hablando de la resistencia en unidades ni de la corriente en unidades, entonces no hablemos del voltaje en unidades, que es voltios, sino que hablemos del voltaje en, como nombre, tensión. Tensión es igual a resistencia por corriente, lo que significa entonces ya en unidades que voltios es igual a ohmios por amperios. Y que teniendo dos conocidos, podemos llegar a conocer de los tres, cualquiera de los tres. Bueno, ahora, introduzcamos algo de lo que hemos hablado indirectamente y es el concepto de potencia. Cuando nosotros hablamos de circulación de corriente, estamos hablando de cargas en el tiempo. ¿Y para qué circulan esas cargas? Tienen que circular para desarrollar un trabajo, un trabajo. Ese trabajo será mayor o menor dependiendo de cuánta corriente circule y con qué presión circule. Entonces, vamos a hablar aquí de potencia. Potencia. Capacidad de desarrollar un trabajo. Y la potencia eléctrica es igual a tensión por corriente. Entonces, digámoslo de esta manera. El trabajo realizado depende de la presión con que circulen los electrones y la cantidad de electrones que circulen. La unidad de potencia es vatios, aunque hay otras unidades, pero dejemos por ahora vatios. Y las unidades de tensión es voltaje y las unidades de corriente son amperaje. Esta es muy importante, muy importante. Se llama la ley de Watt. No la voy en este momento a enunciar formalmente, pero nosotros diremos que la potencia desarrollada al desempeñar un trabajo depende directamente de el voltaje y de la corriente aplicados sobre el circuito. Voy a poner un ejemplo. Tengo una fuente. Esa fuente le vamos a decir que me va a dar 10 voltios de corriente continua. Ok. Esos 10 voltios
los vamos a poner a circular por una resistencia. Y esa resistencia va a ser de 1 ohmio. Vamos a poner el término tierra, que es indispensable para que el sistema nos simule. Y vamos a ponerle cables acá. Estoy trabajando con LTSpice. Muy bien. Le voy a decir que me simule. Le voy a decir cuándo quiere parar. Yo le digo, simúleme durante 1 segundo. Entonces, vamos a coger primero la ley de Ohm. La ley de Ohm. Aquí. Ley de Ohm. Entonces decimos, voltaje es igual a ohmios por amperios. Voltios es igual a ohmios por amperios. Pero conozco los voltios y conozco los ohmios. Voy a despejar los amperios. Entonces vamos a escribir aquí. Vamos a escribir aquí. ¿Cuál será el valor de los amperios? Si yo tengo 10 voltios y tengo un ohmio. Para dejar el interrogante solo, que son los amperios, entonces digo, voy a ponerlos a este lado, amperios es igual a 10 voltios dividido 1 ohmio. Y eso es igual a ¿cuántos amperios? 10 dividido 1. 10 amperios. ¿Cierto? Vamos a preguntarle aquí al circuito. ¿Cuánta corriente? Entonces yo circulo acá y cuando me aparece esa pinza amperimétrica ahí sobre la resistencia, yo le doy clic. Y aquí me aparece 10 amperios. 10 amperios. Muy bien. Hasta ahí no hay problema. Ahora, yo quiero saber la potencia que esta resistencia está teniendo, o sea, el trabajo que la resistencia me está desarrollando, que en este caso lo medimos en forma de potencia que se está desarrollando en la resistencia. Entonces, vamos a ponerle aquí el termómetro. Uno oprime Alt sobre la resistencia. Voy a abrir aquí una nueva panel y voy a poner aquí sobre la resistencia el termómetro. Y me dice que son ¿cuántos vatios? 100 vatios. 100 vatios. 100 vatios. Véalo, aquí está. 100 vatios. 100 vatios. Vamos a ver si es cierto con la ley de Watt. Watt nos dice que la potencia es igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 10 voltios. ¿Y cuántos son los amperios? Dijimos que habíamos descubierto que eran 10 amperios. Entonces el vatiaje en esa resistencia es 10 voltios por 10 amperios y se transforma en vatios, son 100 vatios. 100 vatios. 100 vatios. O sea que la resistencia es de 100 vatios. La resistencia debe ser de 100 vatios, es una resistencia virtual. Pero si yo pongo a través de una fuente de 10 voltios que sea capaz de entregar esa carga, porque si no es una fuente bien carnuda, entonces, ¿qué pasa cuando le pongo una resistencia de 1 ohmio y no es capaz de entregarme esa corriente? Quema la fuente. No se quema, pues puede que se queme, pero supongamos que no se quema, se va a caer. Bueno, antes de que más se cae. Va cayendo. Puede que se queme o puede que tenga protecciones. Bueno, depende, ¿cierto? Sí, si tiene. Entonces, si supongamos que tiene protecciones y que no se quema, pero ella no es capaz de darme esa corriente, entonces, ¿qué hace? Da lo que puede. Entonces, para dar lo que puede,
cae el voltaje y al caer el voltaje también cae la corriente y por eso el vatiaje en la resistencia va a ser menor, ¿cierto? En este caso es una fuente que idealmente nos entrega todo el voltaje que la corriente que le pidamos y entonces ella es capaz de entregar esos 10 amperios sobre esa resistencia de un ohmio, lo cual nos dice que es capaz de darnos 100 vatios. 100 vatios. Muy bien. Hasta ahí. Hasta ahí. Quiero dejar el asunto ahí concluido en relación a la exposición de estos conceptos. Puede que haya preguntas que se presenten en este momento, trato de resolverlas. Si se presentan en cualquier momento para ustedes, pues investiguen, que para eso estamos en la ventana del mundo, el Internet. Investiguen. Profe, a ver, en diciembre, aquí en el taller, traen, le voy a hablar de cifras aproximadas porque no, pues, no tengo buena memoria. Traen un árbol de Navidad que trae una bombillita, 12 voltios, 10 vatios. Entonces, el usuario no encuentra la bombilla de 10 vatios, se la pone de 20 vatios. Después viene y dice, se me recalienta mucho el transformador. Es un transformador de corriente alterna. Podemos mirar aquí qué pasa en ese caso. Claro, claro, y ahí está muy gráfico. El ejemplo o la pregunta está muy gráfica para resolver algo como esto. Yo digo, inicialmente tengo bombillos de 10 vatios. Esos son los originales. Bueno, suponga que usted tiene pongámosle dos bombillos para hacerlo sencillo. Vamos a poner aquí el transformador. Primario, secundario. Vamos a suponer de cuántos voltios son los bombillos. 12 voltios. De 12 voltios. Entonces este transformador me entrega 12 voltios. 12 voltios. 12 voltios. Vamos a ponerle los bombillos en paralelo de 10 vatios. Un bombillo, dos bombillos en paralelo. Muy bien. Cada bombillo dice que es de 10 vatios. Entonces vamos a ver cuánta corriente le está sacando al transformador cada bombillo. Entonces yo digo, 10 vatios es igual a 12 voltios por ¿cuántos amperios? Porque la ley de vatios es igual a voltios por amperios. 10 vatios es igual a 12 voltios por X amperios, ¿cierto? Entonces dejo los amperios solos. Entonces, amperios es igual a 10 vatios dividido 12 voltios. 10 dividido por 12, entonces dice 0.8 amperios. Vamos a ponerlo aquí, 0.8 amperios. Entonces, por este bombillo circula 0.8 amperios y por este otro bombillo circulan otros 0.8 amperios. Significa que tenemos dos ramas a través de las cuales circula por cada una 8 amperios. Significa que el total de corriente que este transformador me va a entregar para alimentar esos dos bombillos es igual, intensidad total es igual a 1.6 amperios. 1.6 amperios. Ahora, el cliente no encontró bombillos de 10 vatios. ¿Y los llevó de cuánto? 20. Entonces llevó bombillos de 20 vatios. 20 vatios. Esos fueron los que llevó. Resulta que en bombillos de 20 vatios
podemos hacer la operación. 20 vatios es igual a 12 voltios por ¿cuántos amperios? Entonces, eso es igual, amperios es igual a 20 dividido 12. 20 dividido 12 da 1,66. Gracias. 1,66 amperios. Listo. Significa que con dos bombillos estamos haciendo circular por cada uno 1,66 amperios, o sea, el doble de corriente. Significa que la intensidad total ahora también se va a duplicar y eso es igual a 3,3 amperios. 3,3 amperios. Entonces, por esa razón, el transformador va a comenzar a recalentarse. Por esa razón, porque si ponemos bombillos de más bateaje, el bombillo que dice, yo saco más corriente. Si el transformador me entrega esa corriente o me entrega, supongamos que entregándome los 1,6 amperios está casi al tope, pero está dentro de sus límites normales. Pero con los 3,33 amperios estamos pasándonos del tope, está ahorcándose el pobre transformador. Entonces, ¿qué significa? Se tiene que recalentar. Se tiene que recalentar. Entonces, ¿queda ahí respondida la pregunta o hay alguna pregunta adicional a eso? No, ya es suficiente. El tema está muy aclarado, profe. Bueno, listo. A ver, vamos a comenzar a mirar aquí las inquietudes, que debe haber muchas. Y entonces voy a... Edelberto dice, al aplicar los conceptos en un transformador de núcleo de hierro, decimos que es alimentado de alterna en el primario y que en el secundario, por fenómenos magnéticos, ocurre el desplazamiento de electrones y crean la diferencia de potencial, y cuanto más grueso es el alambre secundario, más amperaje entrega y con más longitud de arrollamiento, más voltaje. Pero ¿cómo lo relacionamos con las fuentes conmutadas, con núcleo de ferrita y con poco alambre? La cosa es, a grandes rasgos, que la frecuencia es el meollo de ese asunto. La frecuencia es el meollo de ese asunto. ¿Por qué? Ante esa pregunta, le voy a escribir una fórmula que para el caso puede que no nos diga mucho, pero es una manera de no dejarle la pregunta al aire, y es que la inductancia y la frecuencia se relacionan de esta manera. La frecuencia de resonancia de un circuito LC es igual a estos conceptos. 1 sobre 2pi raíz cuadrada de bobina por condensador. La frecuencia de resonancia es, en las palabras que habíamos utilizado hoy como el ejemplo, el ritmo al cual nos va a bailar el circuito LC, la frecuencia a la cual nos van a resonar. Muy bien. Ahora, miren esto. Quien tiene el bagaje conceptual para saber qué es una relación inversa y qué es una relación directa en esta fórmula, va a comprender que frecuencia, el término frecuencia y el término inductancia y capacitancia están en una relación inversamente proporcional. Pero nosotros vamos a decirlo de una manera más gráfica. Vamos a pintar aquí, y eso lo he hecho en otras ocasiones, este es el signo igual. Aquí está el signo igual en el punto central de esta fórmula. Entonces, la bobina y el condensador están montados en ese lado y la frecuencia está montado a este lado. Significa, cuando la frecuencia sube, que es lo que sucede en las fuentes conmutadas, cuando la frecuencia sube, ¿qué le pasa a los valores de inductancia y capacitancia? Bajan. Y eso es lo que le sucede
al devanado de una fuente conmutada. La frecuencia, digamos que son 50 a 100 kilohercios. Entonces, a mayor frecuencia, porque en los transformadores de red son 50 o 60 hercios. Por eso es que se cumplen todas las normas que usted me había expuesto allí en el arrollamiento primario, secundario, en el grosor del alambre, etcétera. Ahora, cuando se sube la frecuencia para una fuente switchada, esto es fuente switchada, entonces la frecuencia sube, Cuando la frecuencia sube, la inductancia baja. Y por eso la inductancia es de menor número de espiras. El grosor del alambre puede ser igual de la proporción, mayor corriente, mayor grosor, menor corriente, menor grosor. Pero esa es la razón matemática para esa respuesta. ¿Cómo crees que está ahí respondida la pregunta? Excelente, profe. Bueno. Concepto muy definido, muy claro. Antonio dice, el voltaje es la fuerza electromotriz que lleva al pasar por un conductor y la corriente es presión. Es al contrario, Antonio. El voltaje es la presión o fuerza electromotriz y la corriente es la cantidad de electrones. La corriente es el chorro, la cantidad de agua para que se mueva dentro del conductor. Dígame si es así, ahí le estoy corrigiendo. Y no se olvide decirme cómo pruebo un filtro con un tester o qué valor para saber si está bueno. Bueno, el filtro con un tester es difícil de probar. Capacímetro. Tiene que tener un capacímetro. Con un tester, usted el filtro solamente lo prueba, si no tiene capacímetro, lo prueba. Si está abierto, el multímetro le va a decir muy poco. Puede que le diga algo, pero es difícil de entender. Pero si está en corto, sí le va a decir algo. Entonces, esa es la única prueba con un tester. Con un tester. Es prueba de si está en corto o no. Ahora, se prueba con el tester más fácil midiendo el rizado, de acuerdo a como lo habíamos dicho hace un rato. Hace un rato habíamos dicho cómo medir el rizado, pero ¿se acuerdan que en ese caso hay que practicar con los aparatos buenos y luego comparar con los malos? Entonces usted haga lo siguiente, Antonio y compañeros. Cuando encuentren un filtro por ahí seco de esos inflados, guárdenlo, no lo boten. Y en un momento determinado, hagan una fuente y pónganle una carga, una fuente cualquiera con un rectificadorcito a un transformador de 12 voltios y le ponen una resistencita. Y miden el rizado con un filtro bueno y con ese filtro malo. De esa manera van a ver la diferencia y eso les va a servir de escuela para entender ese concepto que está diciendo Antonio, que le aclare para medir un tester, con un tester, un filtro. Bueno, aquí viene una pregunta muy interesante de Sergio. Dice, mi consulta es sobre ¿de qué material son los resistores shunt de los MOSFET de las fuentes? ¿Son de carbón o de óxido metálico? He leído que tienen que ser de baja inductancia. ¿Podría hablar de eso? En una fuente switchada estamos hablando de altas frecuencias y cualquier bobina o cualquier inductancia, llamémosla parásita, sabemos que cuando uno lo purgan es porque tiene parásitos, porque tiene lombrices. Entonces las lombrices hay que arrojarlas. En una fuente conmutada, las lombrices se introducen por efecto de inductancias parásitas o a veces también de capacitancias parásitas. Las inductancias y las capacitancias parásitas existen de por sí en elementos como los transistores, como los condensadores, como las bobinas. Las bobinas tienen capacitancia parásita, los condensadores pueden tener inductancia parásita. Pero en algunos casos, esos elementos son indeseables. Máxime si se trata de fuentes switchadas donde la frecuencia es muy alta. Entonces vamos a decir aquí un bosquejo de una fuente muy conocido. Entonces tenemos el primario del transformador, aquí está el switch y aquí está la resistencia que va a tierra. Esta resistencia, llamémosla la resistencia OCP. Cuando habla de resistencia shunt, no sé si será esta el punto de la resistencia shunt,
porque podría haber resistencia en otro punto. Vamos a ponerla aquí, que es la resistencia del circuito Snoover. No sería solo la resistencia, pero estarían colocadas en puntos que son, digamos, incidentes, que hacen que de alguna manera la frecuencia, sobre todo en este punto, la frecuencia se puede alterar si esta resistencia la ponemos de losa. Una resistencia de losa, ¿qué es una resistencia de losa? Es una resistencia que internamente está hecha con un alambre envuelto alrededor de carbón y luego esto lo meten dentro de un cubo. Ese cubo es losa, y entonces ese cubo de losa va a facilitar la disipación de calor de esa resistencia. Entonces vamos a decir que ese alambre está dentro de esa resistencia. Supongamos que esta resistencia sea 2, 3, 5 vatios. Entonces, cuando esa resistencia la ponemos en este punto, en donde está en serie con la corriente primaria, puede meter en la fuente lo que se llama ruido producido por frecuencias parásitas que son ocasionadas por esa inductancia parásita. Entonces, realmente, ¿cuál es la indicación? En un caso como este, no reemplazar resistencias de las que vienen aquí, del material que vienen aquí, por resistencias de losa. No poner resistencias de losa. Este tipo de resistencias, no. Este tipo de resistencias, no. Cuando se va a reemplazar una resistencia, hombre, que encontré aquí una resistencia de 0.25 ohmios y que está abierta, entonces que la voy a reemplazar por una resistencia de losa. No. ¿Cómo la puede reemplazar? Tenemos 4 resistencias de carbón de 1 ohmio a 1 vatio. Ahí está. El ohmiaje se divide por 4, entonces da 0.25, está dentro del rango. Paralelo. En paralelo, debe ser en paralelo. Y el vatiaje se suma, entonces queda a 4 vatios. Supongamos que la resistencia sea, la original sea de 0.25 a 3 vatios, por ejemplo. 0.25 ohmios a 3 vatios. La podemos reemplazar por estas resistencias.